Entonces, Inés Elvira es una mujer que estudió medicina y se especializó en pediatría. Y cuando estaba cursando su especialización, esto es a principios de los años 90, nació Felipe, su primer hijo. Y Felipe nació con lo que Inés Elvira llamaba una pequeñita diferencia. Aquí estoy abriendo comillas. Nació con un cromosoma de más. Nació con síndrome de Down. El miedo a lo incierto fue el primer impacto que esa pequeña diferencia tuvo en Inés Elvira. Y ella decidió abrazar esa diferencia. 1 de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos a este episodio 19 de Diarios de Parque. Este episodio inició con una noticia triste que luego abrió una oportunidad de reflexión. Ya les contaré por qué. Juntos llegamos más lejos. Es la frase que identifica a la cooperativa multiactiva Mentes Diferentes, COPMENTE, que fue creada en 2013 en Bogotá. COPMENTE trabaja para asegurar el bienestar, desarrollo personal y progreso económico, social y cultural de sus asociados en condición de discapacidad. Lo hace actuando como una plataforma de innovación social que desarrolla negocios desde un modelo cooperativo. Yo soy una feliz cliente de los productos de su marca Frutos del Parche, que están todos los días en mi mesa. Su fundadora, Inés Elvira Restrepo, está en la lista de personas con las que quisiera conversar en este podcast. Inés Elvira murió el pasado 1 de mayo, pero su legado se quedó entre nosotros. La noticia de su muerte me causó mucha tristeza y para procesar esa tristeza, escuché de nuevo varias entrevistas que había revisado mientras preparaba el guión para ese episodio que hubiera querido grabar con ella. Yo he encontrado mucha inspiración en su historia de vida, su trabajo y sus ideas sobre la diversidad, la discapacidad y la necesidad de repensar la educación. Entonces, por eso decidí celebrar su vida y su legado haciendo este episodio. Como siempre sucede en este podcast, pues hay una historia detrás. Lo que haré será contarles cómo se cruza mi historia, la historia de mi familia, con la de la cooperativa COPMENTE y cómo el trabajo de Inés Elvira captura mi atención. Después les presento algunas de sus ideas más inspiradoras y lo voy a hacer leyendo apartes de varias entrevistas de Inés Elvira. En las notas del episodio les dejo los enlaces a estas entrevistas porque estoy segura de que después de escucharme, muchos de ustedes querrán conocer más de Inés Elvira y de la cooperativa COPMENTE. Empiezo entonces con mi historia de hoy. Resulta que un día mi esposo llegó a casa con varios paqueticos de fruta deshidratada. La marca era Frutos del Parche y había mango, piña, manzana y pitaya. Y él me dijo, pues yo creo que de pronto esto puede ayudar. Y se refería a que nuestro hijo tiene unos gustos particulares a la hora de comer frutas y verduras.
Le gustan las texturas secas y los sabores intensos. Es decir, justo lo que venía en esos paqueticos. Un producto natural, sin conservantes, una fruta, digamos, en la presentación perfecta para mi hijo. Aquí en esta casa, el mango y la piña fueron los ganadores y desde entonces nos acompañan en todas las comidas y resultan ser un complemento muy importante para la ingesta de frutas y verduras de mi niño. También son muy ricas, por ejemplo, en infusiones. Así es como le gusta a la mamá consumir estas frutas deshidratadas. Y bueno, la pregunta entonces era, ¿de dónde viene este producto tan maravilloso que le encantó a nuestro niño? Entonces mi esposo me dijo, pues lo compré en una feria de emprendimiento que había en la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá. Resulta que lo producen unos jóvenes de una cooperativa. Se llama Copmente. Y así fue como llegué yo al trabajo de Inés Elvira Restrepo. Y el martes 2 de mayo fui, como voy generalmente, a comprar mis paqueticos de fruta deshidratada y me encontré con la triste noticia de su muerte. Entonces, voy a contarles a continuación un poco quién fue Inés Elvira, cómo llega a la cooperativa Copmente, eh, y después pasaremos a ese par de ideas centrales que, que ella nos dejó y que quisiera que ustedes conocieran hoy. Entonces, Inés Elvira es una mujer que estudió medicina y se especializó en pediatría. Y cuando estaba cursando su especialización, esto es a principios de los años 90, nació Felipe, su primer hijo. Y Felipe nació con lo que Inés Elvira llamaba una pequeñita diferencia. Aquí estoy abriendo comillas. Nació con un cromosoma de más. Nació con síndrome de Down. El miedo a lo incierto fue el primer impacto que esa pequeña diferencia tuvo en Inés Elvira. Y ella decidió abrazar esa diferencia. Cuando Felipe tenía 16 años y terminaba su etapa escolar, vino la pregunta de, bueno, ¿qué viene después? ¿Qué oportunidades tendría su hijo? Inés Elvira decidió responder a esa pregunta acompañada y se unió a un grupo de familias para crear el programa OAT. OAT quiere decir opciones y apoyos para la transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual. Este es un programa que se desarrolló en alianza con la Universidad del Rosario y ofrece un currículo integral y flexible que lo que hace es considerar las diferencias en las formas de aprendizaje de estos jóvenes con discapacidad intelectual. Al hacer esto, al considerar esas diferencias, se busca garantizar el desarrollo personal y productivo, la participación y el ejercicio ciudadano de los jóvenes con discapacidad intelectual. Entonces, este programa OAT inició como un proyecto de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Y luego, pues expandió a otras facultades, vamos a otros saberes, y hoy en día es un proyecto que depende de la vicerrectoría de la universidad. Y resulta ser un programa pionero, no solo en Colombia, sino en América Latina, porque básicamente ha logrado que la diversidad, la diferencia esté presente en los diferentes espacios de la cotidianidad de la universidad. Y de esta forma los estudiantes, todos en general, aprenden de la diversidad a través de la convivencia. Y eso es lo que lo hace un programa tan interesante. Bueno, esto inició por allá en 2009, pero el programa evolucionó y en 2013 se crea la cooperativa Copmente. Esta cooperativa es básicamente la plataforma de innovación social
de este programa y desde allí fue que nació Frutos del Parche, que es ese emprendimiento de frutas deshidratadas que llegó a mi casa con sus productos en el 2022. Ahí más o menos les doy la línea de tiempo. Y lo interesante de la aparición de la cooperativa es que esta es la forma en que se articula la formación en la universidad con la creación de proyectos productivos, donde estos jóvenes pueden trabajar después de terminar su formación. Además de la marca de Frutos del Parche y sus frutas deshidratadas, hay otro emprendimiento de la cooperativa que se concentra en el sector turístico. Este emprendimiento se llama la Expedición Bogotánica. Y básicamente la Expedición Bogotánica pues, es una ruta turística que se construyó en conjunto con jóvenes de discapacidad intelectual. Al incluir sus miradas, pues se garantiza que esta ruta, que el recorrido por estos lugares icónicos de Bogotá y la expedición botánica sea accesible e incluyente. En este proyecto de la expedición botánica hay otras entidades involucradas en alianza con la cooperativa Copmente y entonces de nuevo viene acá una lección importante de este proyecto tan bonito y es actuar acompañados, actuar en alianzas. Bueno, en las notas del episodio van a poder encontrar los enlaces a toda esta información si ustedes quieren ampliar, si les está interesando esto que les cuento. Pero bueno, en este punto ya habiéndoles contado brevemente la historia de Copmente, pues ahora sí voy a pasar a leerles esas dos invitaciones que nos hace Inés Elvira y que yo, digamos, seleccioné como las que considero son las más importantes de todo lo que ella nos contó durante su vida a través de su trabajo, ¿cierto? Y de los proyectos que desarrolló. Entonces, la primera invitación es a encontrarnos en la diferencia. Y la segunda es a repensar la educación. Y claro, cada uno de estos temas pues da para muchas conversaciones más, pero lo que quiero en esta oportunidad es dejar estas ideas así rondando en la cabeza de ustedes, de los oyentes de Diarios de Parque, y ojalá que estas reflexiones y estas ideas se expandan a las conversaciones de su cotidianidad, las conversaciones que tenemos en casa, en la mesa, todos los días. Bueno, entonces voy a empezar de una vez con esa primera invitación que es a abrazar la diferencia. Y aquí abro comillas. Esto es producto de convivir. Para esto no hay manuales. Uno puede tener toda la norma escrita de la inclusión, de los derechos fundamentales, aprenderlos, sabérselos. Pero esto hay que llevarlo a la práctica de lo cotidiano. Fíjense que estamos hablando ya de 10 años de este proceso. Esto no fue de un día para otro, pero no creo que necesitemos tanto tiempo, sino tener las oportunidades, atrevernos a salirnos de la línea, como nosotros lo planteamos. Nosotros no hablamos tanto de inclusión. Hablar de inclusión ya es una palabra bastante ajetreada. Estamos hablando que todos como sociedad nos atrevemos a salirnos de la línea y a inventarnos nuevas maneras de encontrarnos, de ser, de estar, desde la riqueza de lo que nos diferencia. Porque al final no hay dos seres humanos idénticos, aunque por fuera parezcamos relativamente homogéneos. Todos somos seres distintos. Entonces, yo no tengo duda de que somos todos como sociedad los que tenemos que sencillamente atrevernos a cruzar esa línea, a pasar a esa línea y a encontrarnos desde las diferencias. Y eso es hoy en día un reto general de la sociedad. Cierro comillas. Bueno, esta
esta es una idea que yo encuentro muy poderosa y seguramente quienes me han escuchado en este podcast seguramente recordarán que en varias oportunidades he confesado cómo la palabra inclusión a veces no me gusta porque, porque me parece que no es el objetivo mayor, sino que ese objetivo mayor debe ser la convivencia. Em, Sin embargo, termino entendiéndola un poco como un paso intermedio, ¿cierto? Que nos ayuda a llegar a ese objetivo superior de convivir en la diferencia, de un escenario en donde pues no tenemos ni siquiera que hablar de las diferencias porque son naturales para todos. Y quisiera aquí en este punto entonces invitarlos a que me contaran cómo lo viven ustedes en su cotidianidad, cuál es su experiencia de, de lo que es la inclusión eh, y de lo que es la convivencia. Me encantaría poder recibir su retroalimentación al respecto. Seguramente es un tema del que podríamos hacer no uno, sino varios episodios. Pero bueno, voy a seguir con la segunda reflexión muy importante que quería dejarles hoy, que nos hace Inés Elvira, y es una invitación muy importante, que es repensar la educación. Sobre este tema tuve la oportunidad de conversar un poquito específicamente sobre neurodiversidad y educación superior. Conversamos en el episodio 7 de este podcast con Vivian Unas. Si aún no lo han escuchado, pues los invito a buscar ese episodio que nos dejó varias reflexiones interesantes. Lo que les voy a leer a continuación lo planteó Inés Elvira en una entrevista anterior, en una entrevista de 2016, pero sin embargo sigue siendo válido hoy en el 2023. Entonces, de nuevo, abro comillas. Las barreras actitudinales siguen siendo, yo creo que las prevalentes. Si bien hay unas experiencias interesantes con mucho compromiso institucional que debe partir desde los rectores hasta la persona que le abre la puerta a ese chico. Debe incluir una formación y una cultura, digamos, de inclusión, de respeto y de real valoración de lo que es diverso y de lo que es diferente. Pero en la educación yo pienso que lo más importante es que realmente sea una oportunidad para cuestionar la educación en general, porque hablamos de inclusión educativa y de inclusión escolar, pero seguimos utilizando los mismos parámetros de referencia en relación a un sentido de educación que busca básicamente la competitividad, la productividad. Y si la educación es entendida por eso, siempre la población con discapacidad intelectual va a quedar de alguna manera segregada. Entonces, la inclusión escolar no solamente es en una dirección, es decir, los ajustes que hay que hacer, el diseño universal, la flexibilización del currículo para este chico. La inclusión debe implicar igualmente un recuestionamiento y un planteamiento desde las directrices de ese colegio, de esa escuela, de qué se entiende por educación, de una oportunidad para diseñar nuevos modelos educativos donde más que competitividad se eduque en la solidaridad y en la valoración de verdad de lo que somos diversos como seres humanos. Entonces, en ese sentido, siempre va a haber barreras en la medida en que se pone una medida y es la persona con discapacidad la que debe llegar a esa medida. Y pues así no estaríamos realmente hablando de una flexibilización. Yo creo que la inclusión escolar exige mucho más allá que flexibilizar un currículo, exige cuestionarnos como sociedad para qué y a quién estamos educando y qué es la sociedad que queremos. Cierro comillas. Bueno, yo creo que este par de párrafos, este par de ideas eh, son suficientes para
muchas y muy reflexivas conversaciones en familia y entre amigos y entre sus compañeros de trabajo seguramente. Eh, y esa es la invitación que quisiera dejarles hoy. Pero antes de irme, quiero dejarles también una promesa. Este podcast, Diarios de Parque, hará un episodio con Copmente. Ese contacto ya está hecho, ya hemos conversado y ese episodio será como lo hubiera querido Inés Elvira. Será un episodio con los jóvenes de la cooperativa como protagonistas. Esa es mi promesa para ustedes, los oyentes de Diarios de Parque. Por ahora les quiero dejar esas reflexiones. Recuerden, por favor, que nos encanta recibir sus críticas, sus sugerencias, sus comentarios. Este podcast fue creado para eso, para abrir conversaciones. Conversaciones como esta que nos plantea Inés Elvira, que son básicamente conversaciones sobre temas difíciles que creo yo hay que tener de manera muy respetuosa. Entonces espero recibir esa retroalimentación de ustedes, sus reflexiones. Por ahora les mando un gran abrazo y bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.